Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Comenzamos una nueva semana con el tema Atenas y el recorrido hacia la democracia. El propósito de esta actividad es que ustedes logren comprender la transformación del sistema político de Atenas mediante una serie de actividades. Y además buscamos que ustedes reconozcan las características de cada sistema de gobierno, destacando sus principales funciones y los actores que participaron en su organización política. Para comenzar, vamos a reconocer qué era la polis y cómo ésta se transformó en el centro de la civilización griega. La polis era un pequeño estado independiente que tenía como centro una ciudad. Contaba con su propio gobierno y sus propias leyes y no reconocía otro poder superior que limitara su libertad de acción. En la Helade había cientos de polis, de diferente tamaño y población. Por ejemplo, Atenas, que era la mayor de todas, llegó a contar con 350.000 habitantes en una época de esplendor, aunque en general las polis tenían por lo menos 5.000 habitantes y ya se consideraba grande. En cualquier caso, las polis eran unidades territoriales pequeñas, si se considera que cada una constituía un estado. El espacio territorial de la polis, como podemos ver aquí, se incluía en dos áreas principales: el área urbana, que correspondía a lo que actualmente entendemos por una ciudad, el lugar donde se concentraban las casas, calles, mercados, fuentes de agua, edificios públicos, teatros, gimnasios, etc. Destacaba el templo consagrado al dios de la ciudad, como en el caso de Atenas, que era la diosa Atenea, que generalmente estaba en lo alto de una colina en la llamada Acrópolis, o ciudad alta. Otro lugar fundamental era el ágora, que era la plaza central, de la cual se decía que era el corazón de la polis, ya que allí palpitaba la vida de la ciudad. Se realizaba el comercio, se conocían las noticias y se reunía la asamblea de los ciudadanos. También estaba el área rural. Se extendía más allá del área urbana y correspondía a las aldeas y campos de los alrededores. Una de las más grandes características de la polis es que se sentían parte de este pequeño estado. Eran ciudadanos, miembros de su ciudad. El gobierno debía ejercerse sobre leyes que buscaran el bien común. La participación, por lo tanto, era fundamental. Por lo mismo, se puede afirmar que uno de los grandes legados de los griegos ha sido el concepto de ciudadano, aún entendiendo que en la práctica era bastante restringido, ya que no existía igualdad política entre todos los habitantes de una polis, y que además sus características variaron en el tiempo y de una polis a otra. Como elementos comunes encontramos que los extranjeros que vivían en ella no eran considerados ciudadanos, así tampoco como las mujeres. Para que Atenas llegara a ser la democracia que llegó a ser en su momento de máximo esplendor, Atenas sufrió una evolución política. Las polis tuvieron distintos sistemas de gobierno y muchos de ellos evolucionaron en el tiempo. En el siglo VIII a.C., época de la formación de las polis, el sistema era la aristocracia, cuya característica principal era que el poder estaba concentrado en los nobles, pues ellos podían acceder a las magistraturas y al consejo. Por lo tanto, por eso, aristocracia significa el gobierno de los mejores. Luego, después, en la época arcaica, algunas polis tuvieron procesos de transformaciones económicas y sociales que impulsaron cambios políticos, avanzando hacia sistemas más participativos. Pero uno de estos avances, que se aumentó la participación, tenía que ver con que aumentó la participación de los ciudadanos que poseían mayores recursos económicos, aunque no pertenecieran a la aristocracia. Por esto se estableció una plutocracia. ¿Qué quiere decir plutocracia? El gobierno de los ricos. Luego, las polis llegaron a evolucionar aún más y llegaron a organizarse en la época clásica como una democracia, el sistema de gobierno en que para ser ciudadano con derechos políticos, es decir, derecho a votar, a elegir y ser elegido, no se requería contar con ingresos determinados, como es el caso de la democracia, que significa el gobierno del pueblo. Aún así, hubo polis, como en el caso de Esparta, que mantuvieron sus gobiernos aristocráticos. El caso más significativo es Esparta. Como dijimos anteriormente, hubo una evolución política en Atenas que pasaron desde la aristocracia, la plutocracia y la democracia. Pero para llegar a la democracia hubo que recorrer un largo camino. En este caso, la democracia ateniense
vivió un proceso que hay que destacar ciertos hechos. Primero, en el siglo VIII a.C. se inició una colonización que tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. El aumento del comercio griego en el Mediterráneo favoreció a los grandes propietarios que se dedicaron al cultivo de olivo y vid, a la vez que arruinó a los medianos y pequeños, quienes mantuvieron el cultivo de cereales y que no pudieron competir con los productos importados. Paralelo a esto, la tierra dejó de ser la única fuente de riqueza y surgió un nuevo grupo social que hizo fortuna gracias al comercio, la industria o la producción orientada a la exportación. ¿Qué pasó? Que estos nuevos grupos comenzaron a exigir leyes escritas y mayor participación política. Los menos favorecidos, por su parte, también demandaban una solución al problema de las tierras y la esclavitud por deudas. ¿Qué es lo que pasó? Aparece o se nombra como legislador extraordinario a Dracón en el año 621 a.C. Y él hizo el primer código ateniense, que a pesar de su severidad, las leyes pudieron ser conocidas por todos. Por eso, hasta el día de hoy existe el refrán que dice que las leyes son draconianas, porque son muy estrictas. Y aquí comienza una larga serie de reformas que estuvieron marcadas por las reformas, en primer lugar, de Solón, que en el año 594 a.C. fue nombrado como arconte para poder establecer una nueva constitución. ¿Qué es lo que hizo Solón? Abolió la esclavitud por deudas y aumentó la participación de los ciudadanos al dividirlos en 4 clases sociales según su riqueza. Las magistraturas quedaron reservadas para la primera clase social y creó un consejo que se llamó la Bulé, abierto a las 3 primeras clases, y un tribunal de justicia que se llamó la Elaya, donde podían participar todos los ciudadanos. Luego del gobierno de Solón vino lo que se conoce como la tiranía de Pisístrato. La tiranía es un régimen político donde una persona toma el poder por la fuerza gracias a la ayuda de un sector de la población y gobierna al margen de la Constitución. Esta tiranía de Pisístrato partió en el año 561 cuando tomó el poder en Atenas y gobernó durante 33 años. ¿Qué es lo que hizo Pisístrato? Realizó un vasto programa de obras públicas con lo que le dio trabajo a muchas personas y repartió a los campesinos tierras que había expropiado a algunos nobles que se fueron al exilio. Luego de Pisístrato vino la reforma de Clístenes en el año 508-507, que realizó una reforma creando una constitución democrática para Atenas. Lo fundamental de esta fue la participación, ya no se basaba en clases censitarias. Esto quiere decir que yo no participaba de acuerdo a lo que yo tenía, sino que se realizó una división territorial. En cada una de las 10 tribus había ciudadanos de diferente riqueza y condición. En este recorrido que se hace hacia la democracia, aparecen las guerras médicas, que fue un conflicto bélico en el cual los griegos se enfrentaron al desafío o a la gran fuerza o el poderío del imperio persa, que era la gran potencia de Oriente. Esta guerra se extendió con interrupción entre los años 492 y 479. Las polis de Esparta y Atenas encabezaron la defensa del territorio de la península de los Balcanes. En batallas como las de Termópilas, que la podemos ver en la película 300, y Platea el protagonismo le correspondió a los espartanos. Pero fue Atenas la poli que tuvo una acción decisiva en la victoria griega, especialmente en la batalla de Maratón y el combate naval de Salamina. De hecho, todos conocemos el término maratón, pero por la competencia de corrida de 30 kilómetros, que es lo que supuestamente recorrió Filipides separándose desde el campo de batalla de Maratón hasta Atenas, para poder avisar de la victoria a los griegos. Luego de que Atenas se alzara como potencia luego de las guerras médicas, aparece a mediados del siglo V a.C. el gobierno de Pericles, quien estableció la mistoforía, es decir, el pago de sueldos a quienes ocupaban cargos públicos, con lo que fue posible la participación política de los ciudadanos de escasos recursos. Más adelante, incluso el pago se extendió a los que asistían a la iglesia. Como habíamos dicho anteriormente, la democracia ateniense había llegado a su consolidación en el siglo V a.C. con la llegada al poder de Pericles. ¿Cuál fue la importancia de Pericles? Es que él, después de las guerras médicas, donde Atenas fue un líder indiscutido,
Pericles, quien gobernó durante 15 años, dirigió la ciudad como estratega, logrando la consolidación de la democracia y un gran desarrollo económico y cultural de Atenas, en lo que se denominó el siglo de oro ateniense. Pericles estableció la mistoforía, es decir, el pago de sueldos a quienes ocupaban cargos públicos, con lo que fue posible la participación política de los ciudadanos de más escasos recursos. Más adelante, el pago se extendió incluso a los que asistían a la iglesia. De este modo, en la democracia ateniense, los ciudadanos, sin importar su riqueza o prestigio de su familia, tenían derecho ¿a qué? A participar en la iglesia, que era esta asamblea, proponiendo leyes, votando leyes y eligiendo los magistrados. También podían ser sorteados para formar parte de la bulé o la ilaya. También ser sorteados para ejercer alguna magistratura o ser elegidos estrategas, que eran principales magistrados. Sin embargo, el gobierno democrático de Atenas no era el gobierno de la mayoría. ¿Por qué? Porque solo podían participar los ciudadanos, y estos constituían un grupo muy reducido de la población, ya que continuaron excluidos los extranjeros, que eran llamados metecos, las mujeres y los esclavos. En tiempos de Pericles, para mayor comodidad, la iglesia ya no se reunía en el ágora, sino en una colina del Fínix, un recinto de unos 6.000 metros cuadrados que estaba un poco alejado de la ciudad. Habitualmente, las fechas de la asamblea y los temas a tratar eran anunciados con anticipación. El día señalado, desde temprano comenzaban a llegar los ciudadanos, incluso los del campo y del puerto. Se instalaban en un lugar cómodo y llegaban alimentos, pan, algo para beber, aceitunas y unas cebollas, pues los debates solían prolongarse todo el día. Durante la sesión se presentaban los proyectos de ley preparados por la bulé y se iniciaba la discusión. ¿Se imaginan? Hoy día nosotros pudiéramos participar todos en la toma de decisiones con lo que corresponde a nuestro pueblo, a nuestro país. Porque en este caso en Grecia, todo ciudadano tenía derecho a expresarse y a intervenir durante 6 minutos. Al ciudadano que hablaba se le colocaba una corona de mirto que lo hacía inviolable y sagrado. Esto significa que nadie lo podía interrumpir. Terminada la discusión, se procedía a votar levantando la mano. En el caso de decidir el ostracismo o algún tema muy delicado, el ostracismo era el destierro. Generalmente para las personas que habían ejercido cargos públicos, si lo hacían mal, los podían echar de la polis y no podían volver durante 10 años. También se utilizaba el voto secreto y una vez al año la asamblea elegía a los magistrados y cada 36 días evaluaba su actuación, decidiendo si debían permanecer en el cargo o retirarse. Por lo tanto, había mucha presión para poder realizar cualquier tipo de cargo público. Vimos que la democracia parecía perfecta, ¿cierto? Cada uno de los ciudadanos podía participar, votar, hablar durante 6 minutos sin que nadie te los interrumpiera, pero aún así estaban los excluidos en el mundo griego, y aunque los griegos aportaron a la humanidad una concepción del ser humano y de este como ciudadano, dicha concepción tuvo una gran limitación. Al igual que en otras civilizaciones del mundo antiguo, existía la idea de que los individuos no son todos iguales. Las mujeres estuvieron en una condición de inferioridad y la esclavitud fue aceptada e incluso justificada teóricamente, dejando de lado cualquier tipo de reconocimiento de los derechos de estas personas que quedaban así excluidas de muchos beneficios de la vida en comunidad. A pesar de lo limitante que era el mundo griego, hubo mujeres en la antigua Grecia que salieron de la estricta norma que regía, sobre todo las mujeres de nivel alto y casadas, manteniéndose cautivas en sus habitaciones. Aquellas mujeres pertenecientes a estratos de escasos recursos debieron por necesidad salir de su casa a trabajar y vender sus productos en el mercado. Generalmente se dedicaban al telar. Asimismo, existieron las heitaeras, que acompañaban a los hombres en los banquetes y que, por cierto, eran las únicas autorizadas para hacerlo. La opinión que había sobre la esclavitud decía que incluso eran inferiores a los demás en cuerpo y alma o la fiera del hombre. Dice que eran seres que estaban hechos para el trabajo y que eran incapaces de hacer alguna cosa perfecta. Muchos de estos pensamientos justificaban la no participación de ellos dentro de la ciudad o dentro de la polis griega. Para finalizar, vamos a realizar una actividad. Todos sabemos que el sistema político que rige actualmente en Chile es una democracia. Por eso, en tu cuaderno vas a completar el siguiente cuadro donde vas a comparar la democracia ateniense y la democracia chilena.
Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los requisitos para ser ciudadano? ¿Cuáles eran los requisitos en la democracia ateniense del siglo V? ¿Y cuáles son los requisitos para ser ciudadano en la democracia chilena de hoy día? ¿Cómo participa un ciudadano en la elección de los cargos públicos en la democracia ateniense y cómo lo hace hoy en la democracia chilena? ¿Cómo participa un ciudadano en la creación de leyes? ¿Cómo lo hacía en la democracia ateniense? ¿Cómo lo hace hoy en día? Para esto deben investigar, revisar, apoyarse de su libro, buscar en internet, pero la idea es que ustedes vayan tratando de comparar un poco cómo era la democracia ateniense del siglo V cuando estaba Pericles en el poder y cómo es la democracia chilena hoy en día. Luego de que tengan su cuadro completo, van a evaluar la democracia ateniense. Para eso van a señalar cuáles son las ventajas y desventajas de esta democracia ateniense, cuáles eran las formas de participación en la democracia ateniense, cuáles eran los mecanismos de protección de la democracia en Atenas del siglo V y van a comparar las formas de participación y mecanismos con las que existen en el sistema democrático chileno. Ya completaron el cuadro, por lo tanto pueden comparar qué es lo que tiene de bueno la democracia ateniense del siglo V. Eso es todo por esta semana. Que tengan una muy bonita semana, vayan avanzando y recuerden que si tienen dudas o consultas me pueden hablar de lunes a viernes desde las 9 a las 18 horas. Que estén todos muy bien, cariños.